Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Pasemos a los ejercicios, entonces, que, como les digo, se van a encontrar en este tipo de materia, se van a encontrar con ejercicios de gráfico, de índice macroeconómico. Ese es el estilo de las preguntas de esta parte de la prueba, que también aparece en el eje de democracia y desarrollo, donde preguntan por tendencias mundiales y nacionales actuales. Ok, si no hay preguntas, entonces, otras preguntas, vamos a pasar al primer ejercicio. Ok, la primera pregunta de hoy dice lo siguiente: en relación con el impacto que generó el desarrollo del ciclo salitrero en el espacio geográfico del Norte Grande, es correcto señalar que A. Tuvo limitados efectos medioambientales, B. Generó el agotamiento del recurso minero, C. Implicó masivos desplazamientos de población, D. Provocó una caída en el volumen de habitantes, E. Significó la incorporación al país de la Patagonia. Tal como está diciendo Jesús, justamente hasta hoy se mantienen protestas y manifestaciones en contra de estos grandes proyectos hidroeléctricos. Bien, ya están contestando algunos la pregunta. Hola, mentira, no te había visto hoy. Están contestando C, la mayoría. Daniel, Seba, Nico, Víctor, León, Alexander. Esta pregunta forma parte de lo primero que vimos en la clase de hoy, que tiene que ver con el ciclo salitrero. Vimos qué había pasado ahí y cuál fue su impacto geográfico en el Norte Grande. Y Roger está diciendo la alternativa D. Estamos entre C y D, entonces. Hola, Valentina. Hoy, Víctor, la clase de hoy tenía que ver con los procesos económicos en Chile durante el siglo XX y su impacto geográfico. Es el último el último contenido del eje de historia de Chile. Es la última parte del contenido de este primer eje que hemos visto desde que empezamos las clases, desde mayo me parece, y ya la próxima clase empezamos con un nuevo eje. Esta pregunta, justamente la respuesta correcta es la alternativa C. El impacto del ciclo salitrero en el Norte Grande tiene que ver justamente con los masivos desplazamientos de población. Ya habíamos visto que incluso a pesar de las condiciones bastante difíciles del Norte Grande, aún así la población migra hacia esas zonas en busca de oportunidades laborales. Se abre un foco de atracción económica bastante grande en el Norte Grande hacia fines del siglo XIX. La alternativa A es incorrecta, puesto que el crecimiento de la industria salitrera trae importantes alcances medioambientales. No es que tenga limitados efectos medioambientales, sino que al contrario, sino que hay una presión sobre el suelo, hay una sobreexplotación del agua que es escasa en esa zona. Por lo tanto, sí tiene efectos medioambientales bastante altos. La alternativa B también es incorrecta, puesto que no se agota en general el recurso minero del salitre. No es que se agote, sino que pasan otras cosas, como lo que me decían ustedes, que es la aparición de esta competencia por parte de salitre sintético,
y que después, ya hacia la década del 30, se detiene esa explotación por la crisis económica mundial. Víctor me está diciendo algo muy interesante que tiene que ver con la configuración de los distractores. Víctor dice que por un segundo pensaba que era un distractor esa alternativa, la alternativa A, puesto que se refería al impacto geográfico. Justamente la alternativa A podría habernos distraído, puesto que la pregunta va por el impacto geográfico y esa alternativa justamente habla de un tema geográfico, un tema medioambiental. Por lo tanto, podríamos habernos ido por esa alternativa. Es un buen punto, Víctor, gracias por mencionarlo. Es así como uno va viendo los distractores de las preguntas, que se hacen justamente con ese objetivo. Los distractores no son absurdos, no son al vuelo, sino que se hacen con esa intención. Y la alternativa D también es una alternativa de tipo social, de tipo demográfico, pero no provoca una caída en el volumen de habitantes, sino que al contrario, la zona de Tarapacá y Antofagasta se llenan de nuevos habitantes y de nuevos grupos de población. Y la alternativa E no tiene que ver con el contexto, sino que el territorio patagónico fue definido con Argentina bajo otras cláusulas hacia 1881. Si bien estamos más o menos en el mismo periodo, la Patagonia fue otro proceso distinto y que en realidad fue un territorio cedido más que disputado, como en el caso del Norte Grande. Vamos a la segunda pregunta, que dice lo siguiente. Para aprovechar de mejor forma las potencialidades que entrega el espacio geográfico, el Estado ha promovido desde la década de 1980 A. La instalación de centrales hidroeléctricas en el norte. B. El surgimiento de nuevos polos de desarrollo industrial. C. La migración de la población desde el campo a la ciudad. D. El despoblamiento de las zonas rurales en la zona central. E. La reducción de la inversión privada en la región metropolitana. Una pregunta quizás más corta, pero ojo siempre, como les digo, antes de que respondan la pregunta, fíjense en el contexto de la pregunta, por qué tiempo está preguntando, porque eso puede cambiar su percepción y puede cambiar la opción y la alternativa correcta. Está preguntando por las reformas que ha tomado el Estado desde la década de 1980 en adelante. Y algunos ya están nombrando la alternativa B. Mentita está entre la B y la D. Víctor dice B. Jesús dice A y nos trae otra alternativa, la instalación de centrales hidroeléctricas. León cree que es la B. Veamos cuál es la alternativa correcta. O necesitan más tiempo, no sé. Pero ya la mayoría. Valentina dice C. Me parece que corran a clases y lleguen bien. La alternativa correcta de esta pregunta es la alternativa B. Justamente como la mayoría de ustedes está diciendo, el surgimiento de nuevos polos de desarrollo industrial. La alternativa quizás más cercana al distractor podría haber sido la alternativa D, como algunos dijeron, el despoblamiento de las zonas rurales en la zona central, pero que en realidad es una consecuencia de la migración campo-ciudad más que una medida tomada por el Estado, no sé si me entienden. La pregunta va por la medida que promueve el Estado a partir de 1980 para aprovechar de mejor forma las potencialidades del espacio geográfico. Y el despoblamiento de las zonas rurales quizá es una afirmación correcta, porque sí se despoblan estas zonas en pos de la congestión en la ciudad, pero es una consecuencia de la migración campo-ciudad, más que una medida tomada por el Estado. Espero que me entiendan esta diferencia, que es súper importante. La D, entonces, a pesar de ser una alternativa correcta, no está relacionada con la pregunta de forma directa. Alexander me pregunta si se puede entender como que el Estado pretende que la población no se centre en un solo lugar. Claro, al Estado también le complica un poco que la población se concentre solamente en una ciudad o en un par de ciudades, pero justamente por lo mismo
es que intenta fundar nuevos polos de desarrollo industrial en distintas zonas, que fue lo que nosotros vimos en alguna diapositiva anterior. Déjenme volver. La medida que se toma no es tanto despoblar el campo, sino que la medida que se toma es justamente empezar a fundar nuevos centros industriales, como los que vimos acá, la Endesa, ENAP, las termoeléctricas, con la intención de distribuir la población en distintos centros industriales. Pero claro, pensando en que que el despoblamiento de las zonas rurales es un problema, pero no es una medida propiamente tal tomada por el Estado, sino que se convierte más en una consecuencia. Pero espero que esto haya quedado claro. Y las instalaciones centrales hidroeléctricas en el norte, que es la alternativa A, que alguno me la dijo, si bien es un proyecto que sí lleva a cabo el Estado del aprovechamiento de la electricidad, de la producción de electricidad, es un proyecto que sí es importante para el Estado, pero no se lleva a cabo en el norte, justamente porque las condiciones de los ríos y las condiciones climáticas no lo permiten. Por eso es una alternativa incorrecta. Y la última alternativa, que es la alternativa E, la reducción de la inversión privada. Por el contrario, el Estado incentiva la inversión privada en la región metropolitana, aunque intenta también diversificarla un poco hacia las demás regiones, de repartir esa inversión en las demás regiones del país. Bien. Vamos a pasar entonces a la última pregunta, que es nuestra pregunta desafío. Esta es una pregunta que, si bien no forma parte del contenido que vimos hoy día, no es que yo se los haya dicho ahora y puedan inferirlo, pero es importante tenerlo en cuenta porque esta es una pregunta bien clásica de PSU, bien general, que yo me atrevería a decir que puede entrar, porque siempre aparece este tipo de preguntas, ¿sí? Y si no, después me dicen. La pregunta de desafío dice así: junto con la región metropolitana, la región cuya industria manufacturera realiza el mayor aporte al Producto Interno Bruto del país es la A, octava región del Biobío, B, décima región de los Lagos, C, quinta región de Valparaíso, D, cuarta región de Coquimbo y E, segunda región de Antofagasta. ¿Cuál es la región que ocupa el segundo lugar en el aporte al Producto Interno Bruto, o sea, en la generación de ganancias para el Estado de forma anual? Y que, por supuesto, el primer lugar lo ocupa la región metropolitana. En eso no hay duda. El mayor foco de industria se encuentra en la región metropolitana. La mayoría me está diciendo E. Alexander está entre la A y la B. Fede dice A. Víctor dice por el cobre. No sé cuál es tu alternativa. Ah, la E. Claro. La región de Antofagasta por el cobre. Como les digo, es una pregunta bien importante que ojalá la recuerden porque es una pregunta bien repetida en realidad. El Producto Interno Bruto es todo lo que generan los trabajadores de una zona o de una región en un año. El Producto General Bruto, a diferencia del PIB, es a nivel nacional. En cambio, el Producto Interno va hacia las áreas locales o hacia las regiones. Fede habla de que puede ser Concepción, claro que es la segunda ciudad más importante. Y dentro de la industria manufacturera, la minería quizás no cabe porque es una actividad extractiva, es una actividad del sector primario, no del sector secundario, que es lo que está haciendo la pregunta. La pregunta es por la industria manufacturera, es decir, por el sector secundario de la economía. Es una buena aclaración, Daniel, para tener en cuenta en esta pregunta. Seba dice C. Alexander dice la A, entonces. Claro, Valentina habla de Madeco, en la industria del cobre. Ignacio dice que en ese caso sería la A, entonces. Valentina se está acordando de la industria pesquera. Hay varios factores para analizar esta pregunta. Entonces, todas estas regiones probablemente aportan al Producto Interno Bruto de forma considerable, pero tenemos que ver
cuál es la más potente en este sentido después de la región metropolitana. Mentita se va por la E. Fede se cambió, parece, me dice la C ahora. Veamos cuál es la alternativa correcta. Víctor dice la A de nuevo. Daniel la C. Espero que esto quede para que... bueno, estos índices van cambiando de todas formas, pero son tendencias, por ejemplo, ya desde el 2009 son tendencias que se mantienen en torno al Producto Interno Bruto. Alexander habla de que en el norte son más mineras, en cambio en el sur es más aporte para Chile, entonces quizás infiere que puede ser una región del sur la que aporta más al PIB. Vimos, antes de darles la respuesta, vimos este mapa que hablaba de dónde se concentran las industrias principales en Chile, los principales polos industriales, así que quizás aquí también pueden tener alguna ayuda para la pregunta. Acuérdense que en la zona centro-sur tenemos el desarrollo de la industria de la actividad silvícola o de la industria forestal. Tendremos la industria cuprífera en el norte y la pesca industrial en el extremo sur. Bien, la alternativa correcta en este sentido es la alternativa A, perdón. Estaba viendo la pregunta de Víctor que me decía si la pesca es manufactura. En el sentido de la pesca artesanal, por ejemplo, la extracción de los productos es una actividad primaria, pero ya el tratamiento en industria, como la generación de harina de pescado, por ejemplo, esa es una actividad manufacturera y ahí se puede considerar la pesca como parte de la manufactura. La región del Biobío entonces ocupa el segundo lugar con más de 2 billones de pesos de aporte al PIB en Chile. La región metropolitana ya supera los 4 billones de pesos. Eso quiere decir que, como habíamos visto antes, en la región del Biobío se concentra la industria de la madera, la producción de celulosa, el papel, que aporta de manera cada vez mayor al Producto Interno Bruto. Es ahí donde se concentra. Y me parece que, tal como me dijo alguien, Concepción por eso era una de las ciudades más importantes a nivel nacional. El segundo lugar es Valparaíso, el tercer lugar, perdón. Después de la región metropolitana y Biobío está Valparaíso, que también fue una de las alternativas de ustedes, que ocupa el tercer lugar de aporte al PIB con cerca de 1.3 billones de pesos. Valparaíso, si bien en algún momento de su historia fue la principal capital comercial y mercantil, después eso fue desplazado por otras zonas donde se explotan más recursos económicos. Y después, más abajo, viene la región de los lagos con el sexto lugar, la región de Antofagasta con el octavo lugar, que también era la alternativa de algunos, y por último la región de Coquimbo con el 11º lugar dentro del aporte al Producto Interno Bruto. Jesús me pregunta si hablamos de externa, supongo que te refieres como a exportaciones, podría ser Antofagasta, y claro, eso va cambiando en torno al criterio que estamos ocupando. Acá estamos hablando de Producto Interno Bruto, estamos hablando de cómo se desarrolla la producción local en las regiones. Quizás si hablamos de exportaciones, estos índices pueden ir cambiando, justamente. Espero que nunca más se les olvide, como dice León. Y con esta pregunta estamos cerrando ya la pregunta desafío de la Universidad Mayor. Como les dije, es una pregunta bien importante para tener en cuenta y que Fede me está aclarando justamente que el PIB va directamente relacionado con el sector secundario. No necesariamente. Pero, por ejemplo, el sector terciario, el sector de los servicios, también es un indicador para el Producto Interno Bruto. Pero en el caso de la pregunta vimos por el sector de la manufactura, pero también el PIB se puede analizar en torno a los servicios, al sector terciario. Chiquillos, ¿hay otras preguntas para que vayamos cerrando la clase de hoy? Espero que haya sido una buena clase para ustedes. Ya con esto terminamos el eje de Historia de Chile. Como les digo,
Fueron muchas clases de historia de Chile, vimos varios procesos, vimos harto tiempo, pero como les dije, la PSU cubre mucho de historia de Chile, la gran mayoría, no la gran mayoría, pero un porcentaje bastante amplio, así que era para tener tanto tiempo en este eje. Y a la próxima semana comenzamos con Primera Guerra Mundial. Ojo que el próximo lunes es feriado, así que no vamos a tener clases, pero el próximo lunes ya empezamos con Primera Guerra Mundial, que es nuestro tema de la próxima clase. Matías, me adelanté a tu pregunta, pero la próxima clase es de Primera Guerra Mundial. Empezamos desde ya con antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Daniel, en los sectores de la economía no sé si los vimos en detalle, porque también pertenece a otro eje de la PSU, así que lo vamos a ver en otro momento, pero ahora ya vimos un poco la diferencia entre el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, que tiene que ver con la extracción, la manufactura y el comercio o los servicios, que en resumen es esa la diferencia entre los sectores de la economía. Jesús, la historia de las AFP no entra en la PSU, no como tema, en realidad no, sino quizás como reforma de los 80 o de la dictadura podría ser, pero no como historia, o sea, no como historia de las AFP. Chiquillos, espero verlos la próxima clase, que lleguen a la hora, por favor. Quédense a la próxima clase. La próxima clase justamente, Roger, va a ser el 22, porque no tenemos clase la próxima semana. Y Ignacio me pregunta si puede leer Historia de Chile de Ricardo Krebs. Sí, todos esos manuales son bastante buenos. Algunos están un poco desactualizados quizás, pero les sirve. Incluso los manuales de preuniversitario también son bien útiles. Historia contemporánea de Chile sí entra, y también historia contemporánea de Europa, que es lo que vamos a empezar a ver la próxima semana. Eso entra. Y Sebastián me dice algo muy importante que tiene que ver con el Código del Trabajo. En el eje de democracia y desarrollo, Sebastián, aparecen estas preguntas sobre legislación laboral, que es un tema que ya lo tenemos contemplado en el programa de clase, pero lo vamos a ver en harto tiempo más, porque es el último eje, ¿sí? Chiquillos, gracias por la participación, muchas gracias a ustedes, gracias por los comentarios positivos, por las críticas, por las sugerencias. Nos vemos la próxima clase, cuídense mucho y quédense a matemáticas, ¿sí? Nos vemos, chao. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.